cordial saludo para todas las personas que nos están viendo y escuchando en estos momentos. En nombre del Centro de Fe y Culturas de Medellín queremos darle las gracias por permitirnos estar con ustedes en sus espacios, en sus casas, en sus habitaciones, en sus lugares de trabajo. Gracias por querer hacer de estos minutos un momento de reflexión sobre esta temática que les hemos propuesto de la mujer en el mundo de hoy, la mujer en la vida cristiana. Y como les decía en el programa anterior, tenemos una serie de invitadas profesionales, amas de casa, líderes sociales, que nos van a acompañar en estos minutos a reflexionar. ¿Y reflexionar sobre qué? Sobre un texto de las Sagradas Escrituras que hemos escogido y hemos preparado para ustedes. Sin más preámbulos, les presento a la invitada de hoy, Sol Beatriz Bedoya. Sol Beatriz, bienvenida a Televid y bienvenida a este espacio del Centro de Fe y Culturas. Jenny, muchas gracias a ti, al Centro de Fe y Culturas por esta invitación. Me encanta poder dar testimonio de lo que ha sido mi encuentro con Dios, muy agradecida con esta invitación. Bueno, cuéntanos de ti, ¿quién es Sol Beatriz? Bueno, Sol Beatriz tuvo un proceso hace muchos años de encuentro con el Señor. Nací en una familia católica, una familia que practicante, no era, digamos, de las de rosario pues todas las noches, pero sí una familia practicante. Iba a las procesiones de Semana Santa y vivía mi religión como desde el rito, muy cumplidora, con un Dios que me impactaba mucho porque mi imagen de Dios era un Dios justiciero, un Dios que en la educación, pues mi mamá me decía que estaba como pendiente de lo que nos decían a nosotros pequeños, un Dios que está mirando, si usted se equivocaba hace algo malo, porque vea, ahí, o para ganarme un cielo y no irme al infierno. Ese era como parte Dios justiciero, un Dios castigador. Y cuando entro a la universidad, primero empecé estudiando sociología y empiezan a decirme la religión es el opio del pueblo. Y entonces yo a rechazar también ese Dios que a unas personas las permitía vivir bien y a otras no. Entonces peleé con ese Dios y me volví atea. En la universidad, en mis primeros años, 3 años de sociología. Luego me pasé a enfermería, que era mi pasión, porque era muy insegura cuando salí del bachillerato y no quise entrar a la Antioquia Enfermería porque creía que no pasaba. Pero cuando supe que era por transferencia, me pasé feliz. En esa enfermería todavía continuaba un poco alejada de la iglesia, un poco no, alejada totalmente y criticando y perseguidora de la iglesia y furiosa con todas las cosas que pasaban o que se decían o con la misma historia, los Borja y todas estas cosas que pasaron en la historia con la iglesia. Y llega un momento en que mi esposo y yo nos preguntamos, bueno, esto no puede ser solamente tener hijos, trabajar, tiene que haber algo más. Ese sentido de trascendencia que tenemos todos los seres humanos se despertó en nosotros. Y empezamos una búsqueda espiritual y en esa búsqueda pues empecé primero con una práctica oriental, la meditación trascendental. Y cuando hice la meditación trascendental, que es silencio, alguien creía que ya, los perdimos, ahora sí que... Y ese silencio, esa desolación me permitió atender un llamado a hacer ejercicios espirituales. Y al hacer los ejercicios espirituales empecé ese encuentro con el Señor poco a poco. Hice varias experiencias, primero de 8 días, luego terminé como el proceso en 3 sesiones de ejercicios espirituales con mi esposo que también iba. Y empecé a relacionarme que al principio ese Dios de Jesús me impactaba, porque tal vez lo he dicho varias veces aquí cuando he estado, esa cruz, cuando en los primeros ejercicios nos invitaban a darle un beso a esa cruz, me causaba... No, era terrible. Yo decía, pero ¿cómo puede ser un amor así tan masoquista, con tanta sangre? Y entonces pasaron esos ejercicios y cuando ya llegué a los otros y me voy dando cuenta y voy tomando conciencia de esa cruz, que no era ni masoquismo ni mucho menos, sino un símbolo del amor de un ser que da la vida y es consecuente y llega hasta allá por amor a nosotros. Nos ubicabas en un momento histórico tuyo de tu crecimiento y de tu desarrollo cuando llegas a la universidad y empiezas a escuchar estas críticas a la iglesia, que se lo pide el pueblo, que te hacen un poco perder la fe. Y pensaba yo, hombre, nos está pasando algo parecido ahorita con estos movimientos feministas que se van como en contra de Dios, en contra de la religión y en contra de la iglesia, como ubicando a nuestra institución y a la fe como provocadoras de discriminación de la mujer. ¿Qué hacer para conciliar esos extremos?
hay algo, cuando las cosas provienen solamente de la ideología, de la razón, es muy fácil caer en estos extremos y en separarse, cuando no se cultiva esa interioridad que tenemos. Yo creo que ojalá se pudiera acercar, lo que pasa es que sí veo en general en los movimientos un rechazo a la Iglesia como culpándola de esta situación de injusticia, de no permitir el aborto, de no querer ser libre la mujer. Pero es que hay una libertad cuando yo puedo dar testimonio que viniendo desde ese ateísmo y de esa crítica del materialismo dialéctico y que no existe Dios, ni existe nada de estas cosas, que sean de la parte espiritual, pero es que tenemos ese sentido de trascendencia. La situación es que esa trascendencia a veces, yo creo que ese movimiento feminista la buscamos por algún lugar que nos permiten como enraizarnos y luchar por algo, pero que no hemos llegado a lo profundo, a lo real. Y yo creo que de eso se trataría en algún momento si ellas de pronto pueden tener este contacto, digamos que no es lo religioso exactamente, sino lo espiritual, que es lo que me pasa, por ejemplo, con jóvenes de 11 cuando trabajo con ellos. Hay una identificación muy bonita cuando yo les digo, porque muchos de ellos se declaran ateos, y cuando yo les digo, yo fui atea, y entonces me miran extrañados, claro. Y esta señora, y les cuento del proceso y del encuentro con Dios y con el Dios de Jesús, en nuestro Dios de la religión católica, pero obviamente es muy importante también cultivar esa espiritualidad, esa trascendencia que tenemos todos los seres humanos. Sí, no quedarnos únicamente en la ideología de que las mujeres somos iguales, igual en dignidad, iguales cara a Dios, pero no quedarnos solo en la ideología, sino trascender, ir más allá, tomar agua que nos lleve a la vida eterna. Y entonces aquí me sirve este momento para empatar con la propuesta de texto que les traemos para este momento. Es un pasaje de Juan 1:36. Leía yo cuando nos preparábamos para este programa que es una de las conversaciones más largas que narran los evangelios, inclusive está en 3 de los 4 evangelios. ¿Y cuál es esa narración? ¿Cuál es esa historia? Pues imagínense que estaba Jesús como en un momento de gran popularidad, lo conocía muchísimo, todos los galileos querían seguirlo, querían tener contacto con él, porque además ya se sabía mucho de sus milagros. Entonces él se quiere alejar de la multitud y de Judea pasa a Galilea. Al revés, es en Judea donde adquiere pues ese protagonismo. Y entonces para pasar a ir allí pasa por un pozo. En la región de Samaria. Exacto, en la región de Samaria, y ahí se encuentra con una mujer y entonces la mujer le pide agua a la mujer. Entonces la mujer se sorprende y dice, pues ¿cómo un judío me está hablando a mí? Porque además estaban en este tiempo y estamos actualmente, y de eso también podemos hablar, lleno como de rituales, de prejuicios, de unas normas que no sabemos quién las estableció, y en ese momento pues se le acuñaban las religiones que no podía ni hablarle a una mujer sola, porque las mujeres no podía estar sola ahí, y menos si era casada, y menos que le hablara a un judío. Entonces, ¿usted por qué me habla a mí? Entonces le dice Jesús, si supieras quién te habla, yo te puedo dar un agua que te calma todo y que te da la vida eterna. Y un poco en burla le dice la mujer, pues, usted ni siquiera tiene con qué sacar agua de este pozo, va a tener con qué darme usted agua a mí, ¿cierto? Y entonces también Jesús empieza a conversar con ella y le dice pues que llame a su marido, un poco para no hablar yo solo con usted, pues traiga a su marido. Y ella le dice, no tengo marido. Le dice, no, pues en este momento no tienes porque has tenido varios. Entonces, si quieres, quedémonos ahí para que vamos un poco depurando. ¿Qué es esta sociedad que ha llenado de normas y de tabús y de limitaciones a la mujer? ¿Y cómo podemos hacer las mujeres cristianas para trascender esas normas que no vienen del cielo ni del espíritu, sino que, digamos, de la condición humana? Yo en este momento de la vida creo que más que rebelarse desde esa ideología y desde ese querer ganar, digamos, el puesto de la mujer, yo creo que es el testimonio también, el poder reconciliarnos con nuestra historia, con la historia que ha sido de la mujer a lo largo de todo este tiempo, de dejar a la mujer en segundo plano. Y precisamente yo creo que la Biblia nos habla de muchos momentos, no solo con mujeres, sino con enfermos. Y yo creo que esa es la fascinación más grande de un Jesús que se acerca y que no le importa establecer relaciones con la gente prohibida, con un leproso que no lo podía ni tocar y él lo toca, con un ciego,
con una mujer hemorroísa y el encuentro con esta mujer que se suponía que no debería de hablar con ella, ¿cierto? Y la encuentra y no le reprocha ni le dice, vea, es que usted lleva una mala vida, conviértase, ¿no? Entonces yo creo que de ahí partimos, la escucha, la observación y cultivarse. Y al reivindicar este papel de la mujer, yo creo que en la medida en que tocamos nuestro interior, nos reconciliamos con nuestras heridas, porque todos tenemos esas fracturas, todos, hombres y mujeres. El hecho de cultivarnos y de reivindicar, no tanto pues que tener, para mí, ¿no? También justifico y me parece bonito cuando salen en protesta, sana, eso sí, porque cuando se llega a esos puntos de la mujer ejerciendo violencia, me duele porque yo no creo que es a través de la violencia. Yo creo que ahí hay unas heridas muy profundas y muy grandes que llevan a ejercer ese impulso y a dejar salir toda esa violencia. Entonces yo creo que es eso, cultivar, conocer mi historia y reconciliarme con ella y ejercer, sentirme, yo creo que cuando nos encontramos en ese encuentro auténtico con Dios, nos sentimos todos uno, hombres y mujeres, pertenecientes a este universo. O sea, es como dejar esas divisiones, usted allá, lo que usted piensa, los que piensan así de un lado, los que piensan así, somos uno en Dios. Entonces yo creo que es poder llegar, eso es un sueño mío, poder llegar a ese cultivo, a ese momento en que nos sintamos de verdad unidos desde esa profundidad del amor de Dios. En este evangelio también, Sol Beatriz, se ve lo sorprendida que queda la mujer cuando Jesús empieza a hablarle a ella de ella misma. Dices, claro, es que tú eres así, has tenido estos maridos y esto. Me da la sensación a mí, en este caminar de encuentro con Jesús, que nos asusta mucho conocernos a nosotros mismos. Nos cuesta sentarnos y reconocernos, conocernos y reconocernos. Claro. Y en ese encuentro con Dios, porque bueno, la terapia es importantísima y que puede estar uno en terapia. Yo misma, al empezar este camino de acompañante de ejercicios espirituales, he sentido la emoción y el deseo, y lo hago, de también trabajarme terapéuticamente mis heridas y las cosas que he tenido en mi vida, pero cuando tú entras en esa interioridad y sientes el amor de Dios, que es un amor incondicional, y que cuando miras tu vida desde esa mirada de Dios, es hermosísimo, es hermoso porque te sientes amado así como eres te sientes amado. Entonces esta mujer, al ver a un hombre que le habla, a un ser humano que le habla, no le reprocha nada. Y así me sentía yo un poco cuando empecé mi proceso en los ejercicios espirituales. Llegar una atea a ejercicios espirituales, pues otro le dice, no, esta ya está condenada, pues ha renegado de Dios, ha perseguido la iglesia. Y que me escuche y que me ame y que me abrace, porque bueno, a mí me gusta, yo soy muy visual y me gusta en las oraciones sentir ese abrazo y esa mirada de Dios. Cuando uno se siente amado de esa manera, ¿qué más quiere responder y hacer? ¿Por qué nos da tanto miedo, Sol Beatriz? Tú que tienes tanta experiencia y tantas personas, como tú dices, acompañas a ese encuentro, a ese caminar con Dios, ¿por qué le tenemos tanto miedo a conocernos y aceptarnos? Porque creo que hay una tendencia grande a no sentir dolor. Yo no quiero sentir dolor y que de pronto me voy a desbaratar si encuentro cosas de mi vida. Y lo lindo cuando las personas llegan a los ejercicios espirituales es cuando van orando su vida y van sintiendo. Mira, alguna vez acompañé a una niña que había tenido 3 abortos, todavía no había tomado conciencia como de lo que le había afectado, ¿no? Y esta mujer poder orar y poder sentir, porque se había confesado con algunos sacerdotes y le habían pues hecho sentir una mujer mala, terrible, que no tenía perdón de Dios. Cuando llega a estos ejercicios y sabe que aún habiendo hecho esto que le causaba y que le causaba tanto dolor, Dios la seguía amando. Y entonces me dijo, tú me puedes acompañar en la confesión, porque se moría del susto que el otro padre le fuera a decir pues que no tenía perdón. Y a regañarla y a... Claro. Y entonces, el fuego eterno del infierno. Eso fue algo lindo que pasó, pero ella con toda la paz fue expresando y sintiendo el dolor por esto y sabiendo que Dios ya la había perdonado. Desde el momento en que ella empezó a sentir ese dolor y esa tristeza, desde antes Dios nos ha perdonado. Esa es la idea de quitar esa imagen de un Dios por allá que nos castiga, que nos mira, que nos condena, sino que es un Dios que nos ama infinitamente, que constantemente nos está llamando.
Ese amor incondicional es tan importante y eso es lo lindo bueno, del trabajo y de poder ofrecer estos ejercicios espirituales, es tomar conciencia, saber que hay un Dios que nos ama más que nada en el mundo y a que lo invita a uno a amar también, claro, a tratar de manifestar ese amor. Y ese saber también que si Dios nos ama y que si somos amados, pues Él nos perdona. Entonces si Él, que es lo más grande, lo máximo, lo eterno, nos perdonó, pues ¿por qué no nos perdonamos a nosotros mismos? ¿Y por qué no perdonamos a los otros? Porque también a veces nos cuesta mucho ese perdón y en el país y aquí en Colombia vivimos como un rechazo al perdón, como si perdonar fuera denigrante, si perdonar nos dañara. ¿Qué hacer para invitar a la gente a perdonar? Precisamente reconciliarse con esas partes oscuras de su pasado y que si yo reconozco que fui perdonado, porque es que yo no soy perfecta, y la gente cuando entra se da cuenta, cuando reconoce, eso es bonito, reconocer mi propia limitación para saber que yo fui perdonado. Si yo fui perdonado, ¿por qué no puedo perdonar a otros? Entonces yo creo que una parte muy importante es esa, es más que predicar o hacer algo que yo pueda tener esa experiencia de que yo soy un ser humano, que he cometido mis errores y me han perdonado y que puedo perdonar. Otra parte de este evangelio que me llama a mí mucho la atención es que después de que esta mujer escucha a Jesús y que lo escucha, que le habla de esa agua que la va a llevar a la vida eterna, la mujer se va a hablar de él y entonces dice el evangelista San Juan que la gente la escuchó y le creyó y fue el testimonio de la mujer la que los hizo pues mirar a Jesús y querer buscar a Jesús. Ese papel de la mujer como ejemplo, como mamás, como abuelas, como hermanas, como hijas, que podemos ser vehículo, camino, podemos prestarle a Dios nuestra voz, nuestros gestos para evangelizar. ¿Tú qué piensas de esta parte del evangelio? Eso, y cuando lo leí y lo oré, recordé que cuando yo sentí esto, a medida que iba haciendo la otra experiencia de ejercicios, yo me sentía llamada a acompañar esos procesos, porque tuve la experiencia del perdón. Y entonces, pues no es que sea una predicadora ni que le esté a toda hora hablando a las personas, pero creo que sí es dar ese testimonio como esta mujer fue y le habló a los otros, porque se sintió amada, aceptada, no sintió reclamos ni que la estaban juzgando. Ni juicios, exacto, no la estaban juzgando. Entonces, yo creo que eso es lo que necesitamos en esta humanidad. En esta humanidad necesitamos relacionarnos desde esa comprensión, desde esa compasión, que no quiere decir siento pesar por ti, sino desde ese, cuando yo veo a alguien, ponerme en los zapatos de esa persona, inclusive en ese ejercicio de cuando yo veo algo que no me gusta. A veces me gusta cuando estoy así en público, mirar las personas. Esta persona tiene una historia y tiene situaciones difíciles, así como yo ha vivido la vida con alegrías, con dificultades. Perdón. Y esa persona es digna de... ¿Qué estará pasando en su vida? ¿Qué estará pasando de dureza en sí? O cuando veo personas que hacen cosas muy fuertes con otros, yo creo que es ponernos en los zapatos de ellos y nos ayuda mucho a eso, a no juzgar. Cuando leía este texto del Evangelio, en la respuesta de Jesús hay una canción muy linda que dice eso. ¿Me permiten la canto a capela? Ah, pues que tenemos 2 minutos. 2 minutos, no, es chiquitica. Y le dice: si conocieras quién te pide de beber, si conocieras el don de Dios, le pedirías tú a Él y Él te daría el agua que calma tu sed. ¿Eso bueno, sí? Gracias, Sol Beatriz. Con este mensaje musical nos queremos despedir de todos ustedes. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto de Televid como del Centro de Fe y Culturas. Gracias nuevamente por estar con nosotros y hasta una próxima ocasión.